Finalización del proceso y presentación al cliente. En esta capacitación vamos a hablar con Germán Ballesteros, quien fue el que pues inventó y dirigió toda esta campaña de Impulso Bayer. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros, la idea es que ustedes conozcan tres cosas principalmente. La primera es toda la presentación que le hicimos al cliente, como todo ese concepto que le presentamos para que ustedes vean cómo fue que vendió Germán la idea, ¿cierto? Cómo fue, como todas esas razones que les dimos en todo, y fue, que fue construido, fíjense, en todo el proceso creativo que habíamos ya realizado y que ustedes van a poder evidenciar cómo ese tipo de cosas se van presentando al cliente, ¿cierto? El segundo punto va a ser la finalización gráfica, o sea, ya como ustedes ya vieron el storytelling, la parte gráfica, los copies, mirar cómo todo esto finalmente se integra y cómo al final queda en la parte visual, cómo quedan el key visual, cómo quedaron los textos, cómo quedó todo después del proceso para que ustedes también entiendan cómo fue esa finalización. Y por último, vamos a ver la evolución del proyecto y el impacto que tuvo en el cliente, para que vean también como la trascendencia de lo que logra un proceso creativo tan minucioso y exitoso de alguna manera, ¿sí? Entonces aquí estoy con Germán. Don Germán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás de lindo? Yo, tú también estás súper hermosa. Me pones nerviosa. Bueno, la idea es, entonces, nada, usted comenzó, hizo todo ese proceso creativo que ya el equipo conoció en detalle cómo fue que usted lo desarrolló. Y entonces usted después como que hizo esas maquetas, esas bocetaciones y se fue a presentarle al cliente. No, me gustaría que le contara al equipo cómo fue que vendió la idea, qué fue lo que pasó y pues nada, que nos eche la historia de qué hay detrás de esa presentación con la que pudo vender el proyecto. De ¿Cómo fue? uno. Pues bueno, antes de mostrarles acá, obviamente les voy a mostrar la presentación. Lo que me parece importante es que, claro, el cliente de alguna manera tenía una expectativa, digamos, nosotros competimos, esto era una licitación, nosotros competimos con muchas agencias BTL que pues se suponía que eran más expertos que nosotros en el tema de implementar una activación como esta que nos estaban pidiendo. Nuestra fortaleza claramente pues era la creatividad y es todo lo que hemos estado viendo en este curso. Entonces, como tal, el proyecto lo tenía que vender diferente. Claro, obviamente no teníamos la fortaleza de ir a hablar de, no sé, tenemos pantallas, hologramas, cosas de ese tipo que de hecho el cliente mismo pudo haber mencionado en la parte del brief de cómo que podía estar esperando. Entonces obviamente teníamos que ir por la parte de cómo justificarle y cómo venderle la idea desde ese lado, ¿no? Desde el lado creativo y estratégico. Entonces a partir de eso, pues digamos, la estructura que yo manejé fue primero enfocar al cliente en su problema real, es decir, su problema real no era hacer una activación, su problema real no era, eh, no sé, hacer una activación BTL con hologramas, ese tipo de cosas, no, ese no era su problema era una cosa específica que ya vamos a ver ahorita, que bueno, que yo sé que ya lo hemos visto también en el proceso, pero pues igual, obviamente, esa fue como la primera parte, es decir, cómo enfocar al cliente, su problema es este. Luego era obviamente como evidenciar el problema, como poner la problemática muy clara para el cliente y después obviamente ver cómo nuestra solución creativa, valga la redundancia, lo solucionaba. Entonces como que esa fue un poco la estructura. Entonces pues basado en eso, digamos que lo que hicimos fue, claro, como les digo, pues puntualicemos, bueno, qué es lo que tenemos que solucionar. O sea, acá no es una activación tal, entonces, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo pues era digitalizar a agricultores, es decir, esta frase tan corta era el problema de fondo. Entonces, claro, pero después le damos como contexto, bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? Es decir, ¿cómo lo digitalizamos? Pues porque decir el objetivo es muy fácil, pero pues el cómo se hace, pues es lo difícil. Entonces, como que, de hecho, pues, claro, ustedes han visto que en el proceso creativo estamos utilizando inteligencia artificial y pues obviamente eso fue lo que hicimos en este caso. Y la idea era como de alguna manera mostrarle al cliente eh, pues o sea, como no ocultarle esto, porque muchas veces está como ese miedo de decirle al cliente, oye, es que si piensa que utiliza inteligencia es como si yo no hubiese trabajado, pero en realidad era como decirle un poco, pues si usted me está pidiendo tecnología, pues yo usé tecnología, entonces estamos en el boom de la tecnología y estamos hablando de tecnología, entonces de esa forma, de alguna manera, le decía cómo lo hice, pero se lo vendí por el lado, pues usted tiene tecnología, su producto es tecnología, yo usé tecnología para solucionarlo, y pues le dije, bueno, qué mejor que utilizar esa revolución digital para resolver esta pregunta. Así que pues le dije, construimos un prompt para contextualizar a ChatGPT acerca de pues qué era Impulso Bayer, cuál era el perfil de usuario que tenía Impulso Bayer y cuáles eran las barreras tecnológicas que tenía. Es decir, le contamos todo esto a ChatGPT y a partir de eso pues le hicimos la pregunta muy sencilla, bueno, ¿cómo podemos digitalizar a los agricultores para que se escriban y usen nuestro programa de fidelización? Si se fijan, de hecho, hay un tema pues que yo tiendo a usar mucho y es
apersonarme del problema. Nuestros agricultores, claramente, es decir, son los clientes de nuestros clientes, pero el que suene como que estamos los dos como metidos en el problema y cómo lo hacemos juntos, siento que genera mucha empatía y sirve para vender el proyecto. Entonces, bueno, ahí fue la respuesta de ChatGPT, nos dio el siguiente resultado. Dijo como que necesitamos como lograr 5 puntos. El primer punto era simplificar la tecnología. El segundo punto era usar los canales de la preferencia. El tercer punto era proporcionar soporte. El cuarto punto era usar incentivos. Y el quinto punto era escuchar al usuario. Fíjense que aquí concuerda muchísimo con el brief que nosotros construimos. Miren que le estamos presentando al cliente tal cual las cosas que nosotros hallamos, pero en un sentido mucho más lógico y sensible para que el cliente se conecte con su necesidad. O sea, el cliente que necesitaba digitalizar a agricultores. Y aquí a través con la inteligencia artificial respondimos al brief, pero le logramos como presentar y sensibilizar al cliente en esta historia. Miren cómo ya como todos los resultados que venimos desarrollando en el proceso creativo hacen parte de la presentación, ¿sí o no? Sí, exactamente. Y de hecho, este fue como el punto de partida para mostrarle la problemática en realidad. Es decir, aquí le dijimos, mire, lo que hay que, o sea, para llegar a solucionar ese problema, se soluciona así. Y eso obviamente empataba con todo lo que hicimos creativamente. Pero adicional nos servía también como base para decirle, o sea, obviamente de una forma empática, pero era como decirle, mire, es que el problema actual está en esto. Es decir, no era como señalar, pero sí era como evidenciarle, oiga, es que hay unos problemas de fondo que nosotros queremos solucionar. Entonces a partir de eso pues fue que comenzamos a trabajarlo. Entonces justamente ahí pues lo que hice fue hacer como esa introducción y dije, listo, entonces lo que yo le decía al cliente, claro, señalé los rojos que eran los que quería pues puntualizar y los verdes pues los dejé como, era como dejarlos en stand-by. Obviamente lo que le dije al cliente, pues bueno, el cliente ya hace una inversión en proporcionar soporte, es decir, eso ya pasa y ya hay unos videos en internet y bueno, un montón de acciones que se hacen para capacitar al cliente en cómo usar la herramienta. Lo otro pues era usar incentivos, pues es un programa de incentivos, es decir, acumulo puntos y gano, entonces es decir, como tal pues eso ya pasa y de hecho hay acciones que ellos hacen en punto de venta donde dan igual premios porque la gente se inscriba, gorras, bueno, dan cosas como chiquitas, pero pues que igual incentivan al usuario. Y lo último, pues que era escuchar al usuario, digamos que eso también lo quitamos, pues porque de alguna manera, claro, Valle ya tiene una experiencia, nosotros también hemos tenido una experiencia y hemos escuchado mucho al agricultor, entonces como que esto ya lo teníamos claro, pero lo que sabíamos era que el problema de fondo estaba en los dos primeros puntos, que pues ahí obviamente entramos en simplificar la tecnología y pues ahí comenzamos a mostrarle la programática, entonces lo que le decíamos es, bueno, digamos que como que todo el reto era inscribir los agricultores se inscribieran, ¿cierto? Entonces pues lo primero que dijimos, bueno, pues si yo quiero hacer una inscripción rápida, pues obviamente lo que yo quiero es llenar 3 pasos y ya. Pero digamos que la inscripción de Impulso ayer tenía 9 pasos. Es decir, lo que hicimos fue, para poder justificar el asunto, fue hacer tal cual el proceso de inscripción para decirle, mire, es que tiene 9 pasos. Entonces, bueno, obviamente comenzamos a mencionarlos. Digamos que aquí no vale como la pena entrar en ese detalle, pero le evidenciamos, mire, es que tiene 9 pasos para pasar y son 9 grandes pasos. Es decir, si después entrábamos, en realidad la persona tenía que llenar 20 campos mínimo, es decir, si por ejemplo al final de las preguntas era casi, se fijan, sale empresa a continuar, si era una empresa tenía que llenar aún más datos, entonces era como pues es un agricultor, no le gusta, bueno, es decir, le tiene prevención a la tecnología más que no le gusta, y adicional a eso tiene que llenar 20 campos, pues obviamente eso ya hacía que fuera difícil para el agricultor y no fuera simple. Entonces era como evidenciarle y era un tema, o sea, como que era intentar decirle al cliente, mire, es que esto es la realidad, es decir, esto es lo que está pasando. Hicimos el experimento y vivimos el tema como el cliente y a partir de eso lo notamos así. Pónganle cuidado con una cosa que Germán, fíjense en este momento cómo la presentación no aborda un problema de comunicación gráfica, aborda un problema de usabilidad. Recordemos que en otras presentaciones o en otras capacitaciones que les he hecho alrededor de cómo construir un plan de posicionamiento, que eso viene más de la metodología, hablamos mucho de cómo construir confianza a través de los diferentes ciclos de experiencia de usuario. En este caso, nosotros fíjense que para poder soportar nuestra idea creativa, ¿cierto? Que fue lo que vimos en toda la capacitación del proceso creativo, hubo un paso adicional que fue contar por qué su experiencia de usuario, su experiencia de marketing está fallando.
Si no resolvemos esa experiencia de marketing, puede que incluso su experiencia del concepto creativo en términos de comunicación también falle. Fíjense el trasfondo que hay ahí. No es solamente desarrollar la comunicación, sino que las evidencias y el círculo y el ciclo de experiencia que vive el usuario sea lo suficientemente coherente, consistente, fácil, claro, para que realmente el concepto de comunicación tenga conexión. Entonces, súper importante. Fíjense que aquí vamos más allá de presentar una propuesta gráfica, más allá de hacer unas piezas gráficas, estamos resolviendo un problema de marketing real. Y aquí tiene esa parte que les digo de cómo construir experiencias de valor más allá de no solamente hacer la comunicación. Listo, entonces pues nada, muy en línea con Monchi, o sea, como que al final del ejercicio o sea, la parte creativa es muy importante porque ayuda a conectar con las personas y con los usuarios y obviamente a generar como estas campañas que se vuelven referentes, pero digamos que lo que hay que tener de fondo es que esto debe solucionar algo y justamente eso era lo que queríamos mostrarle al cliente. Entonces, bueno, digamos que acá lo que ya mostramos era, bueno, cómo podríamos simplificar cosas donde hemos notado como problemas y pues ya nos fuimos al otro punto que era el otro punto que digamos como importante, que era usar los canales de la preferencia. Entonces, claro, lo que hacíamos ahí era decirle al cliente, pues bueno, mire, nosotros tenemos 4 antecedentes de lo que conocemos al cliente. Lo primero es que las inscripciones y conversiones en formularios son bajas, es decir, nosotros aparte de que con Impulso Valle ya hemos hecho muchas campañas para llevar al agricultor a inscribirse, hemos hecho otras campañas a nivel agrícola que generalmente cuando los llevas a un landing page a que se escriban, no se inscriben. O sea, en realidad hemos tenido inversiones muy fuertes y que han generado 0, 1, 2 registros, es decir, muy poca o casi nula la conversión. Lo otro pues era decirle que teníamos costos de fricción para lograr la inscripción. A esto me refería que pues una de las dificultades que tiene es que nosotros decimos, ah, listo, mire, escribas en Impulso Bayer. Entonces eso está en la página de Bayer. Cuando la persona da clic, se salta de la página de Bayer y va a una página que se llama Orbia. Entonces, pues, claro, si ustedes saben, generalmente eso genera desconfianza. O sea, no quiere seguir como la experiencia en un mismo sitio. Y cuando yo ya veo que salta, pues tengo desconfianza y ya no sigo haciendo la tarea, ¿cierto? Lo tercero era pues que sabíamos que el agricultor usa y prefiere WhatsApp, es decir, el medio o red social o como se quiera denominar que el agricultor usa es WhatsApp y eso está clarísimo, en muchas investigaciones está, uno los ve usando WhatsApp perfecto en eventos agrícolas y demás. Y por último, pues era que adicional a WhatsApp, el otro medio que usaban mucho era Facebook. Es decir, que si uno se quiere alinear, claro, ellos lo están llevando a landing page y el primer punto muestra que los landing page no son, y en los puntos 3 y 4 muestran que o WhatsApp o Facebook. Entonces era obviamente que la solución tenía que ir por ahí. No, que, claro, obviamente pues nos están pidiendo una activación BTL. Obviamente no puede hacer que yo le proponga chateo por WhatsApp. Pero sí entender que si el usuario le gustaba usar WhatsApp, es decir, es porque sabe usar un chat. Y a partir de eso pues era donde estaba como la oportunidad, ¿no? Y fíjense que ahí es donde aparece en el brief estratégico esas conclusiones que la inteligencia artificial nos logró como ofrecer. Y es, aunque, sí, el canal es WhatsApp, el canal es una de las cosas vitales ahí porque es lo que el agricultor en este momento está utilizando. Y esto, fíjense que obviamente dentro del proceso creativo nosotros no entramos como a trabajar ya esta parte súper estratégica que hay detrás de una presentación, porque la capacitación trata más de un proceso creativo, gráfico y de comunicación, pero sí es importante ver cómo esto, que después lo vamos a ver en otras capacitaciones, que es la construcción de una estrategia y unos ciclos de experiencia de usuario, que es lo que vamos a llamar los sistemas de marketing, impactan en este tipo de presentación. Entonces, para que lo vayamos juntando con los diferentes puntos de las capacitaciones que estamos haciendo, miren al final cómo la estrategia de cómo implementarlo es súper vital. Entonces, listo, pues ahí que era lo que hacíamos, pero listo, ¿qué podemos concluir? Pues básicamente que era como volver, o sea, hacer como un callback para volver a este punto de estos son los 5 puntos que tenemos que resolver y pues nos dimos cuenta que pues los 2 primeros puntos que son los más importantes pues los tenemos mal, ¿sí? Entonces como que era de alguna manera evidenciar al cliente, ves que tienes un problema y pues obviamente ahí era donde ya llegaba el punto de, o sea, como de hacerle evidenciar eso para después decirle que nuestra propuesta le iba a solucionar. ¿Sí? O sea, como que ahí pasábamos de, estamos en problemas, pero tranquilo, yo le tengo la solución y esa es nuestra propuesta. Entonces, a partir de eso, pues lo que dijimos es listo, ¿cómo le vamos a contar? Ahora sí ya teníamos que contar el tema creativo. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una experiencia que simplifique la tecnología. ¿Sí? Ustedes vieron que en el brief hablamos de, y en el proceso creativo hablamos del tema de que fuera familiar, de que fuera cercano, de que los agricultores le temen a la tecnología. Entonces, pues tiene que ser algo que simplifique y que genere esa experiencia. Lo otro, que tumbe las barreras que impiden que los agricultores la usen. Es decir, eso ya viene un poco justificado de lo que ya vimos en esta presentación. Es decir, ya sabemos que el agricultor no le gusta los formularios, pues ¿cómo hacemos para tumbar eso? Y lo tercero, pues era nuevamente lo que le estaba diciendo, el tema familiar, el guía, la confianza. Entonces era como decirle eso. Pero si se fijan acá no he mencionado aún nada. Es decir, lo único que le dije es, vamos a construir una experiencia simple, que tumbe barreras y que genere confianza. ¿Sí? Miren que aquí vuelve a aparecer la palabra confianza. Y fíjense que aquí la metodología de la agencia que hablábamos en otras capacitaciones sobre la metodología, sobre la guía de construcción de cómo se hace una marca, la confianza es el punto de partida. Este de generar confianza a través de una solución amigable es lograr conectar con el usuario para que realmente empatice. Eso le genera relevancia, eso le genera diferenciación, eso le genera visibilidad, se conecta. Entonces, este concepto de confianza es súper fundamental y miren que es transversal en toda la metodología que incluye también presentárselo al cliente. Entonces, listo, ahí ya nos íbamos un poco más allá, entonces le decíamos, listo, que pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un chat. Pues, ¿por qué un chat? Pues porque ya vimos que el agricultor usa WhatsApp y entonces sabe usar chat, ¿cierto? Lo segundo es que le quite el miedo a la tecnología, es decir, pues, básicamente ya sabíamos que había un reto ahí, que él tenía prevención a la tecnología. Y lo tercero era decir que se convierta en el mejor amigo de los agricultores, ¿sí? Aquí ya comenzamos sin decir aún la palabra perro, pulso, nada de ese tema, comenzábamos a decir, a insinuar el tema, pues porque uno sabe que cuando hablo del mejor amigo, o hablo del parcero, o hablo del perro, ¿sí? O sea, el perro siempre es el mejor amigo del hombre. Entonces, aquí ya comenzábamos con la magia, ¿sí? Entonces acá comenzamos a decirle, listo, básicamente vamos a decirle que la tecnología no muerde. Y no muerde porque es como su mejor amigo. Y les presento a Pulso. Entonces, claro, cuando llegamos a este punto, pues fue como, wow, o sea, ellos quedaron súper felices, eso de una se sintió la emoción, pues fue reunión virtual que además es más difícil que pase, pero de una en este momento se sintió la conexión con el tema. De hecho, pues obviamente también el usar un recurso como tan cercano a las personas, también obviamente el que sea como amigable, como hasta un poco tierno, pues hasta ayuda a generar ese vínculo, ¿no? Entonces, pues digamos que esta fue la forma en la que vendimos a Pulso. Entonces ahí le dijimos, bueno, no muerde porque es como su mejor amigo, ¿cierto? Y su mejor amigo ahora es un chat. Entonces ahí conectamos el tema de decir que es el chat como WhatsApp, ¿cierto? Y pues obviamente a ella le decíamos al cliente, mire, entonces lo que pasa es que si es una mascota que genera mucha empatía, pero adicional esa mascota es un chat. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue como mostrar claramente nosotros en ese momento, o sea, simplemente fue como tema creativo. En ese momento no sabíamos cómo iba a ser el tema técnico, lo que nos imaginamos eran unas iPad y ya. Y pues digamos que la idea era mostrar que obviamente la cara era lo interactivo y que no tenían que armar un robot. Y luego lo que hicimos fue esto. Hola, soy Pulso, tu guía en la inscripción de Impulso Bayer. Para empezar, dime, ¿cómo te llamas? ¡Wow, Raúl! Mucho gusto. Ahora, ¿podrías darme tu número de celular? Enviaré a tu número un mensaje de texto con un código. ¿Podrías confirmármelo? Raúl, ahora queremos conocerte un poco. De los siguientes cultivos, ¿cuáles estás sembrando o son de tu interés? Cuéntanos, ¿cuántas hectáreas siembras de maíz? Ahora cuéntanos, ¿cuántas hectáreas siembras de arroz? Vamos, muy bien, Raúl. Ahora probemos un poco tu suerte. Gira la ruleta y veamos qué tiene Impulso Bayer para ti. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Ahora
Continuemos. Cuéntame, ¿en cuál departamento estás ubicado? Entonces, listo, digamos que ahí lo que hicimos, claro, como les decía, o sea, este tema no sabíamos exactamente cómo iba a funcionar, pero lo que sí queríamos era, o sea, ese video era importante para que ellos entendieran cómo era el funcionamiento, es decir, por qué era que decíamos que iba a ser como un chat. Y pues básicamente era eso, es decir, el perro le preguntaba, él respondía, tal cual como cuando no está en un chat, y eso lo iba a simplificar, y pues lo otro, obviamente, los teclados como cuando estás en un chat. Entonces eso iba a hacer que ya no fuera un formulario largo, pero pues obviamente esto tenía que estar pues conectado por debajo. Entonces esta fue como la forma en la que vendimos Pulso. Y pues nada, o sea, como que esto es como la primera parte que queríamos mostrarles, que pues que nos parecía como muy importante que lo vieran y vieran cómo se logra conectar con el cliente para mostrar una idea muy creativa, ¿sí? O sea, no comenzamos como con la parte gráfica, que fue lo que hablamos, sino comenzamos con una problemática, con la experiencia del usuario y todo el asunto, después conectamos en cómo lo íbamos a solucionar y después ya le metimos la parte creativa, que es lo que hace que finalmente el cliente te compre. Es decir, cuando ya reconoce que hay una problemática, le digo que se la soluciono y le muestro la solución, en ese momento conecta y se vuelve vendible la idea. Pero Germán, una pregunta acá. Usted fue, presentó la idea, ¿sí o no? Entonces la gente, obviamente todo estructurado como lo acaba de decir. ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Hubo feedback por parte del cliente? ¿Qué le dijo el cliente después? No, en realidad, digamos que, o sea, fue muy positivo. Pues primero, creo que ya lo ha comentado, pues el tema en la misma reunión, siendo virtual, que uno sabe que todo el mundo tiene el micrófono muteado y todo, pues de una se sintió la emoción cuando mostramos la solución. Apenas salió el perro, fue el tema. Y pues después fue pues fue muy curioso porque, claro, comenzaron a contarnos pues que con las otras agencias BTL, que se suponían que eran las expertas, que eran con las que estaban esperando pues que les solucionaran el tema, pues como que fue decepcionante un poco la entrega. Entonces como que de alguna manera reconocieron como había sido como positivo que nosotros entráramos a verlo desde una postura creativa, desde una postura un poco más, diría yo, soñadora, porque pues obviamente el proyecto se hizo realidad, pero digo en el sentido de salirnos de la caja, es decir, no estábamos pensando en cómo poner, por decir algo, el tornillo, es decir, eso no importaba, lo que nos importaba, oiga, hay que solucionar un problema, y ese problema se tiene que ver muy amigable, muy cercano. Entonces a partir de eso como que todos los comentarios fueron muy positivos, y eso pues generó un boom que la verdad de hecho creo que ni yo me lo esperaba, o sea, es decir, esto generó un impacto eh, muy importante, para la imagen de nosotros dentro de Bayer, y pues para Bayer también, pues porque obviamente esto generó resultados, ¿no? Fíjense que ahí es donde hablamos de que no hacemos piezas gráficas, ¿no? Claro. Lo que no hacemos piezas gráficas, lo que estamos haciendo es creando relaciones de confianza con los usuarios para lograr posicionamientos y realmente acciones que el cliente dice, este era el objetivo que yo quería buscar, ¿sí o no? Entonces es súper importante entender eso. Bueno, hubo proceso de feedback, le dijeron algo, venga, no me gustó ese perro, qué perro tan... ¿Qué fue No, en general todo conectó muy bien. De hecho, pues también hasta hubo fortuna en el asunto, que pues una de las cabezas de Impulso Bayer tiene tres perros y los adora así como si fueran sus hijos. Entonces, pues imagínense ver toda su idea plasmada en un perro. Pero usted fue muy certudo ahí, porque finalmente cuando uno, obviamente acá contamos el caso como un caso de triple éxito. ¿Qué pasa cuando, para también explicarle al equipo, qué pasa cuando la propuesta, en su experiencia, qué pasa cuando las propuestas no pasan tan limpio en esos casos? Pues yo lo que creo es que, digamos que ese es un tema que yo creo que es difícil de aprender a manejar cuando uno es diseñador. Claro, pues digamos que uno viene de la academia con una eh, como costumbre en el que pues finalmente siempre era muy raro que te pusieran una mala calificación. Entonces como que siempre era positivo, siempre como que pues al final había como apertura a cualquier idea que proponías. Y pues cuando llegas y te enfrentas al cliente, pues eso no pasa, ¿sí? Entonces eso comienza a tener un proceso de resiliencia, pero al mismo tiempo creo que cuando uno aprende a apreciar esos feedback negativos, generalmente llega a mejores soluciones. Y de hecho, pues, digamos en este momento, pues, o sea, con este proyecto, pues digamos que fue como hoyo en uno, es decir, le pegamos de una, pero también
el haber llegado a este punto fue el haber también aprendido de muchos procesos, es decir, el saber que el cliente, o sea, muchas veces cuando a uno le dicen que no es porque uno no supo contar la historia bien. Y a partir de eso, pues digamos, claro, la experiencia, el volver a iterar, volver a probar, hace que tú ya llegues a estos procesos como con todos los argumentos para, pues, o sea, es decir, es tan sólido que es muy difícil que te digan que no. Pero eso requiere un proceso, eso digamos que es muy raro que pase en realidad, que ya como que pases de un lado a otro es muy difícil. Acá tenemos esa fortuna, pero sí yo creo que eso es un proceso que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir soltando rápido, que finalmente los proyectos, aunque uno los toma como personales, pues no son personales, es trabajo, y lo importante es que uno tenga siempre la postura de entender que uno le tiene que solucionar el problema al cliente, y si el cliente ve que no es la solución, pues uno tiene que volver a probar una nueva solución. Es decir, ese es un pensamiento que debe tener un diseñador, que sé que es difícil, que creo yo que también pasé por ese proceso de frustración hasta que entendí que hace parte de la tarea, y pues ya llega uno a este punto en el que ya sabe vender una idea y llega a venderla, hasta con una sola idea, con una sola opción. Es decir, digamos, acá no llegamos como con baraja de opciones, llegamos así directamente. Y entonces pues es un proceso de tiempo y de paciencia, creo yo. Bueno, pero entonces acá hay dos conclusiones. La primera, a ver si estamos alineados. Uh-huh. La primera es, uno vende un proyecto a ganador, hoyo en uno es cuando uno tiene justificado, sustentado y le entrega un valor absurdo al cliente, obviamente entendiendo muy bien los datos desde el principio, ¿sí o no? Claro. Si uno no tiene claro el brief, si uno no entiende muy bien la estrategia que hay detrás del concepto creativo, el concepto creativo es fácil de tumbar, ¿sí o qué? Sí, total. Y el segundo aprendizaje es, bueno, no entendimos bien el brief o pasó algo, cambió el proyecto. La otra es, las correcciones lo que traen al final son los puntos de mejora que vienen de la propuesta. No son una crítica destructiva, sino debemos tomarlos como una crítica, como puntos de partida nuevos para agregar al brief y ya con esa guía seguir trabajando para sacar la idea ganadora, ¿sí o no? Exactamente, exactamente. Y de hecho, pues eso es como lo que al final el cliente aprecia. Es decir, yo sé que para uno es complejo, pero de hecho cuando uno ya llega con confianza a hablar con los clientes saben que hace parte del proceso. Ellos saben que muchas veces uno va a presentar el proyecto y no es la idea final, ¿sí? Entonces como que el que uno también vaya a presentar los proyectos como sin esa expectativa de que ya lo vendí, no van a decir nada, hace que sea más fácil también entender esos comentarios y ver cómo los puede potenciar. Yo creo que siempre un comentario es la oportunidad de llegar a algo mejor, y, y uno como diseñador tiene que saber entender eso, saber leer al cliente, saberse irse alineando con él, porque eso también, o sea, aunque obviamente uno construye para un cliente final, es importante que uno aprenda a entender a su cliente también para que, o sea, para llegar al cliente final adecuadamente, pues tengo que pasar adecuadamente por ese cliente que está en el medio, pues que es el que nos busca para que le solucionemos la vida. ¿Y celebraste esa noche después de que te dijeron que sí? Ay, sí. Pero tú no me invitaste. No me llevaste, ¿ok? Bueno, póngale cuidado. Después, obviamente aquí ya tenemos toda toda la historia que Germán contó detrás de la presentación y lo que pasó con el cliente. Yo espero poder tener otras capacitaciones con ustedes para poder contarles más acerca de qué pasa cuando el proyecto no funciona bien y contarles más cómo uno utiliza esa información de correcciones para poder hacer esos pivotes creativos otra vez. Pero aquí vamos a entrar a otra parte y es la finalización gráfica, ¿cierto? Entonces digamos de que usted se fue a presentar, pero usted construyó esta vaina de otro lado, ¿sí? O sea, eso claro. venía a un fondo. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue que pasó ese fondo. Claro, pues nada, uno quisiera que la idea saliera así de una, y eso creo que es un poco el mito detrás de la creatividad, como que la gente piensa que uno se levantó un día y ya se le ocurrió la idea y salió así perfecta, pero pues obviamente esto tiene un proceso y es un proceso largo, ¿no? Y ojo con esto, porque el proceso que mostramos aquí fue el proceso lineal del cual se llevó, pero no se mostraron como los bloopers y las ideas fallidas, ¿sí o qué? Claro, entonces pues digamos, claro, Pulso comenzó fue así, que usted lo viera en el proceso creativo, que fue como esa, o sea, claro, entre las ideas que estaban muy justificadas, pues hubo una fortuna en el momento en el que encontramos referente a referente de, lo unimos y ahí se ve como que es el perro, que es como ese lazarillo, y que está además la pantalla con ojos, ¿no? Entonces como que, pues bueno, es decir, ahí está la idea, claro, digamos que
pues el referente acá del perro, que pues las dos cosas son muy sofisticadas. Estos perros pues tienen esas articulaciones y todo el tema. Y pues bueno, la pantalla se veía bastante bien. Entonces era como, bueno, cómo vamos a volver esto, eh, cómo vamos a volverlo para el programa. Es decir, cómo lo vamos a adaptar a lo nuestro. Pues porque no era tal cual mostrar la idea así y tal, ¿no? Entonces obviamente comenzamos pues a bocetar, ¿no? Entonces, ahí pues perdonarán los mamarrachos, digamos que eh, la línea peluda que critican tanto los profesores de dibujo, pero pues bueno, digamos que ahí comenzó, entonces pues la primera idea pues era ver como que la pantalla fuera así, pero entonces como que yo comencé a ver como, nada, eso se ve como medio retro, entonces comencé como a pensar lo más simple, y entonces dije, no, pues es como si fuera la tablet, entonces ahí ya comenzaba a ponerle la carita, pero pues si se fijaban como que abajo sí se veía como todavía muy retro, ¿sí? Y entonces ya comencé a volverlo, entonces ahí fue cuando ya, ahí es donde comienzan como a llegar los referentes, eh, pues, Gráficos. y los referentes que uno tiene, los referentes que uno tiene en la cabeza de todo lo que uno ha visto, ¿no? Es decir, Monchi, por ejemplo, en el proceso mostraba pues que también hizo parte obviamente de cómo era el pulso, que era el tema de Wally, pero pues digamos que Wally no sé tecnológico, ¿no? Wally, de hecho, pues la misma Una película, máquina, ¿no? sí, la misma película lo planteaba como que era el robot viejo, pues que ya quedaba como desechado, ¿no? Pero Eva, en cambio, sí era el referente adecuado, es decir, era, de hecho, hasta tenía el sonido de la maca, es decir, como que tenía ese tema que se veía muy sofisticado, entonces fue como, ok, entonces, si yo quiero que ya no se vea como tan retro, pues tengo que comenzar a dar esa redondez, esa forma, como limpia que tenía Wally. Y después pues le puse la carita y pues ahí ya era como, ok, más o menos aquí ya, o sea, como que ese ya era el camino, pero obviamente eso fue un proceso, acá pues muestro como estos cuatro procesos, pero pues hubieron muchos más, muchas pruebas fallidas para llegar como a decir, sí, se tiene que ver así, y pues fíjense cómo en el camino comenzaban a llegar esas imágenes para ver cómo se iba puliendo. Incluso digamos que después para ya terminar en la cara que fue, pues porque si se fijan acá la cara está un poco más parecida al referente que era como este tema de blanco y negro y como si fuera el pixel. Después vino esta película que se llama Mitchells vs. The Machines, y esa película tiene, el malo de esa película es una cara en un celular que creo que se llama PAL, si no estoy mal. Entonces ya el referente fue ese, es decir, hasta si se fijan el referente del logo de la tecnología no muerde viene ahí y como el look que le queríamos dar a Pulso pues vino ahí porque eso claro, eso nos permitió como que ya no se viera como tan computador, sino que será un poco más amigable y con un poco más de personalidad. Pónganle cuidado acá en el manejo, en la capacitación del proceso creativo de referencias. Acuérdense que las referencias es el punto de partida de un genio creativo. Ahí es en la mayor cantidad de referencias. Miren las referencias que habla Germán, habla de 2 películas, habla de un montón de cosas y miren cómo finalmente eso aquí ya en la parte gráfica se empieza a conectar, ¿cierto? Son momentos creativos y son recursos y herramientas y prácticas creativas que no es que tengan que ser secuenciales. Siempre los procesos creativos pueden tener unas lógicas y unos órdenes que a veces uno no se lo espera. Lo importante es que sepan que esas lógicas, lo que les decía, el proceso creativo es un proceso que nosotros les contamos, pero que después cada uno abordará desde lo que mejor le parezca. Pero entonces acá rescato muchísimo como Germán trae los referentes que él utilizó en la parte de la graficada, ¿no? Sí, hay de hecho con lo que dice Monchi también pienso en que es importante que uno no se vaya con, o sea, es decir, si se fijan la idea ya está, o sea, la diapositiva anterior pues muestra que esa es la idea, pero digamos que yo me puedo haber ido con la primera cara que hice, ¿sí? Pero finalmente el poder como cuestionar y volver a probar otro camino hasta ya sentirse uno cómodo con ese camino es muy válido y es muy valioso porque permite que, o sea, si lo hubiese hecho, digamos, desde como dice el primero, posiblemente se ha vendido, pero no hemos llegado como a ese nivel de sofisticado que se vio el perrito y que generó tanto impacto. Entonces como que tener ese proceso de ir un poco más allá y siempre como cuestionarse ese primer boceto y hacer uno segundo y uno tercero y así sucesivamente hasta llegar al final es muy valioso en esta parte del proceso. Listo. Bueno, ¿y después qué pasó? Entonces, pues después, claro, lo chistoso pues fue como les decía, el proceso pues era un tema en el que estaban BTLs que sabían manejar 3D perfecto y sabían cómo hacer pantallas y cómo no hacer pantallas. Pues lo que nosotros hicimos fue, pues nada, o sea, no
o bueno, en mi parte yo no sé 3D, mucha gente del equipo pues no sabe 3D, Pero obviamente. dibujas bonito. Pues sí, digamos que el tema era, digamos en mi caso, yo creo que igual siempre hay formas, o sea, y también de hecho creo que es importante que entiendan esto y es que, o sea, uno tiene que saber con qué recursos sabe uno jugar, ¿sí me explico? Es decir, eso se puede vender hasta en plano, si uno quisiera. En mi caso puntual, pues porque yo en el colegio vi dibujo técnico y aprendí isométricos y de hecho me gusta mucho hacer isométricos, pues sabía que era mi fortaleza y pues sabía que 3D pues para nada. Entonces a partir de eso pues lo que hice fue pues bueno, yo planteo la idea de que pues como era el tema familiar, amigable, entonces que tenía, o sea, como que la activación tenía que ser como nos tomamos un pueblo, hacemos como que parezca en una casa y el perro pues está afuera cuidando la casa. Entonces la idea era pues que llegara la gente, pudiera interactuar con unos perros gigantes y adentro pues estuviera una experiencia como una especie de una, o sea, que fuera la casa, pero que se viera como una tienda Apple, un Apple Store, en el que estuvieran las iPads y entonces que se viera como con esa sofisticación. Y pues después el tema donde están las estrellitas era el tema de que pusieran ahí los premios que se puede ganar la gente. Y lo que hicimos fue poner referentes, básicamente. Es decir, bueno, esto no lo imaginamos que se va así, esto se va a ver así. Entonces, si se fijan, claro, ni siquiera se necesita un render hiperrealista, solo jugué con el recurso que yo sabía que me funcionaba para venderlo y pues me fui así. Claramente pues pudo haber pasado que el cliente estaba esperando un render, pero pues creo que cuando se justifica bien la idea y conecta, pues ya la forma de visualizarlo pues era lo de menos y además pues lo importante es que se entienda la idea y pues era muy clara la idea en este caso. Sí, hay algo súper importante y es lo que dice Germán. Es la idea la que realmente genera el valor. La manera en cómo se representa. Recuerden que estos son prototipos y uno presenta son prototipos al cliente. Muchas veces nos creemos, obviamente que estos son prototipos muy pulidos. Ya Germán tiene una experiencia y siempre vamos a tener como la idea de poder presentarlo mejor. Pero miren que es recursiva a la hora de esto me lo imagino así, esto me lo imagino de esa manera. Uh-huh. Entonces, pues nada, esto fue lo que, hasta ahí fue como que nosotros entramos en el proceso, o sea, como que hasta aquí llegó toda nuestra idea, pero pues esta idea después evolucionó, ¿no? Entonces, digamos que lo que pasó fue que, claro, el cliente compró la idea, al cliente le pareció muy chévere, pero pues obviamente comenzó a notar que hacer una activación de este tipo en todos los pueblos de Colombia era difícil, entonces, y pues nosotros también fuimos muy claros o sea, nosotros vamos a la parte creativa, pero pues nosotros no hacemos producción ni ETL, es decir, no lo sabemos hacer y sabemos es juntarnos con partners, sean de nosotros o sea del cliente, y a partir de eso pues el cliente se fue con un partner que tenía y esto evolucionó pues bueno, después de esto fue como una muestra de cómo podíamos hacer un pulso pequeño para tienda y pues lo que dijimos es que podía volverse una aplicación, pero a lo que quería ir es a esto, que cómo pasó a la realidad y es que Pulso, o sea, digamos que cuando nos juntamos con este proveedor que les cuento, pues obviamente el proveedor dijo, no, es decir, para que esto sea viable, esto tiene que ser un móvil, ¿sí? Esto tiene que ser algo, una experiencia que se pueda mover por los pueblos y que pueda estar, no sé, 2 días en un pueblo y se movió el otro día y llegó otros 2 días al otro pueblo, así sucesivamente. Entonces, pues este tema comenzó a transformarse, obviamente, con todo el lineamiento, es decir, si se fijan en el fondo está como la forma de la casita, el look era un poco como ese tema de, si se fijan, había mucho blanco, mucho color de, como plano. Y pues se iba al tema de que se viera como ese sofisticado tipo Apple Store, pues obviamente versión agrícola, pero digamos que era la idea. Entonces como que pues estos fueron los renders que ya comenzó a hacer ese proveedor, con los artes que teníamos, con la idea del perro, pues ahí como que así la comenzó a aterrizar. Entonces pues digamos que así fue que ya se comenzó a volver realidad el proyecto. Eh, y luego pues ya fue cuando aquí en Bogotá fuimos a ver la móvil antes, eso fue como, esto que les estoy mostrando acá fue una foto como un día, 2 días antes de que ya saliera a estar por todo el país, más o menos estuvo como en todo el país como unos 3 meses. La móvil, de hecho la móvil al final, pues imagínense el tema de climas, alturas, el sol, o sea la móvil al final llega súper desgastada, pero digamos esto fue recién iba a arrancar y pues ver el proyecto en realidad pues fue muy bonito. A pesar de que obviamente no lo habíamos imaginado así, pero pues obviamente era conectar con la experiencia que ya tenía el cliente, con la experiencia que ya tenía el proveedor de cómo iba a funcionar mejor. Había mucha expectativa con ver al perro, entonces pues ahí ya cuando no veía al perro y de hecho porque pues
Finalmente el perro tenía unas formas que no eran tan fáciles de lograr, pero pues se logró, lo hicieron gigante, era gigante, enorme, que también uno quedaba como impresionado. Entonces pues bueno, así, esto fueron como varias tomas ahí que hice la móvil. Acá ya está el perro en la realidad, digamos que acá pues sí hubo... El empeño. Eso. Sí, pues acá sí hubo un tema, si se fijan, pues era muy chistoso que el perro era gigante y la carita era súper pequeña. Pues son temas técnicos que muchas veces no se pueden manejar, pues porque el asunto era el presupuesto y el tamaño de la tablet, pues para ese tamaño de perro, pues era mucho más costoso. Entonces, pues al final el cliente decidió hacerlo así. Pues son cosas que pasan y pues que es difícil muchas veces, pues es decir, además es dinero y ya imagínense lo que era producir este perro así gigante y todo lo de la móvil y la logística de la móvil. Entonces obviamente dan muchos factores detrás que hacen eso. Y de hecho eso también pasa mucho, ¿no? A veces cuando uno ve una campaña uno la critica, pero uno no entiende que eso tiene unos fondos del por qué llegaron a ser así, ¿no? Sí, como las barreras técnicas, las barreras de presupuesto, en fin. Hay muchas vainas ahí que Exactamente. pasan que... Aquí pues ya otra vez el perrito ahí con la pantalla encendida y ya pues ahí podemos escuchar que el perro hablaba y todo, entonces pues eso era muy chévere. Y pues ya después esto se fue a carretera, ¿no? Entonces pues digamos esto fue unas tomas de unos videos testimoniales que se hicieron. Entonces pues bueno, ahí el camión en la carretera, en diferentes pueblos parqueándose, pues ahí viendo cómo se iban como En los puntos de venta. sí, pues sí, cogían como plazas o en puntos de venta, dependiendo como cada persona de Bayer que estaba en los pueblos, pues iba como coordinando ese tema. Y pues ellos iban ahí montando el asunto de Pulso. Incluso eso tuvo una experiencia, pues si se fijan o si recuerdan cuando vendimos el proyecto, pues hablábamos de una ruleta. Al final esto lo que hacía era, no era una ruleta, sino que hicimos un juego que se llamaba, que era como basado en este Flappy Bird, que fue ese juego muy famoso que después el desarrollador desapareció, pero pues que hizo mucho dinero y que además era como bien adictivo. Entonces lo que hacíamos era que el agricultor jugaba y dependiendo del nivel que llegaba podía ganarse unos premios, se podía ganar una gorra, un termo y unos audifonitos que parecían como unos AirPods. Entonces pues eso también fue muy, muy chévere. Y pues el asunto fue que esto ya después comenzó a escalar, que esta es como la evolución del proyecto. Entonces, pues digamos que se supone que nuestra misión fue hasta mostrar al perro pues es decir, en Colombia en esta activación, pero generó tan buen impacto en todo el equipo que se llevaron al perro a México. Entonces, el perro pues llegó a México a una feria que se llama Expo Irapuato, que es como la feria agrícola más grande de México. México es un país mucho más grande que Colombia en términos agrícolas, pues por territorio, por locación geográfica, por tecnificación. Entonces pues esta feria era una locura en tamaño, en inversión, en un montón de cosas y pues teníamos un stand dedicado para Pulso, que pues eso fue gracias a ese impacto que se generamos en Colombia. Y pues imagínense obviamente el esfuerzo de coger este perro gigante y exportarlo, no sé cuánto habrá costado eso, pero de haber sido mucho dinero. Y pues fíjense cómo se fue adaptando toda la estética de Pulso a, al tema. Incluso pues esta foto la puse porque pues esta es parte del equipo ayer, pero lo importante es que aquí vemos que está Penélope, que es la gerente de mercadeo regional. Está Mónica, que es la gerente de mercadeo digital, también para toda la región. Pues y todo el mundo, como ver a todas las personas claves de Bayer tomándose la foto con el perro, incluso pues gente que tenemos en redes sociales que trabaja en Bayer se tomaba la foto con el perro. Entonces era como muy chévere ver que les conectaba y como que se tomaban hasta las fotos para ponerlas en redes sociales. Fue demasiado poderoso lo que comenzó a pasar detrás. Pues hay agricultores mexicanos con el perro. Incluso pues para México sí ya se construyó un perro como ese que habíamos propuesto para tienda que ya vimos. Y entonces pues acá si se fijan ya la cara ya se veía más a la escala y como estaba diseñado, entonces obviamente ya era más bonito verlo así. Sin embargo, pues no quiere decir que el otro no haya quedado bonito. Creo que a pesar de todo y lo de la cara, pues era muy pulido y lograron casi que plasmar esa idea que además esa idea tampoco fue un render, eso fue un vector, pero pues logramos que se entendiera y se pudiera plasmar en algo que ya fuera tridimensional. Pues ven acá el perro ahí hablando con Los deditos. eh,
Y pues entonces el tema fue que listo, llegamos a esa feria, en esa feria causó el impacto y dijeron entonces las personas de Bayer Crop que querían mostrar el proyecto en las oficinas de México porque querían mostrarle o sea, como que las personas de farma pues son las más importantes para Bayer y generalmente las personas de farma siempre que se cogían el edificio y ponían promoción de sus productos y casi nunca la parte agrícola hacía lo mismo. Entonces dijeron, impulsos de ese proyecto que podemos como capitalizar y mostrarle al resto de la compañía como resultado de lo que estamos haciendo eh, con el sector agrícola, con los agricultores. Entonces pues nos tomamos un edificio de 10 pisos en el que estaba el perro, perros grandes, perros chiquitos por todo lado. Intentamos hacer una experiencia como si el perro se hubiese tomado las oficinas, entonces era como poníamos huellitas y nos pusimos con el concepto de que así estamos dejando huella en la agricultura. Entonces fíjense cómo seguíamos jugando con las palabras de muerde, amigable, huella, entonces todo ese tipo de cosas lo sigamos capitalizando. Y pues entonces así fue como la experiencia en México. Entonces los ascensores, entonces ahí lo que les decía, estamos dejando huella, que se vieran las huellas cuando la gente entraba y le genera expectativa, cómo se veía el ascensor por dentro, que era como, si se fijan pues acá afuera era como la casita del perro y era como entrar a la casita, entonces estaba su cama y sus juguetes. Y luego pues la idea era como mostrar al perro por varios lados o elementos del perro en las oficinas por varios lados para que la gente se interesara, jugara con el perro, en la cara del perro claramente, y o pudiera escanear QRs para ver un landing page en el que contábamos un poco más del proyecto y lo que habíamos hecho. Entonces, pues la cafetería, teníamos esos móviles colgantes con la forma del perro. Esto era muy bonito, que era como si hubiésemos dejado los platos de comida y los juguetes del perro por ahí. Entonces era como esa sensación de que pues el perro está rondando por ahí y tú no sabes dónde está. Entonces en diferentes puntos habíamos hecho ese mismo tema, bueno, los huesitos ahí. También usar un poco ese lenguaje muy mexicano de no soy perro, soy perrísimo, que eso es muy de ellos. Entonces también pegaba muy bien ahí. Acá fue otro tipo de muestras de lo que les decía, las tacitas del perro. Y pues se hizo después una experiencia como que las personas se tomaran las fotos. Entonces pues era como todo ese tema de que la gente, pues todos los empleados de Bayer jugaran allá en México y después se tomaran la foto con pulso. Entonces eso también fue un reto porque también pues para hacer esta activación era contactar a una agencia ya pues que tenía Bayer y era alinearnos con ellos para lograr hacer esto en corto tiempo y pues el resultado fue muy bueno. Acá otra vez está la gerente de mercadeo. Les puso orejitas y todo a los gerentes. Sí. De Entonces, todo. Fíjense que aquí pasa cosas como no hacemos piezas gráficas. Fíjense que detrás de todo esto es un concepto, un brief, un proceso creativo, es una experiencia mucho más allá de lo que puede ser una pieza gráfica. Y yo creo que ese es al final el aprendizaje también de entender el proceso creativo y de lo que estamos haciendo en Brandtender, es construir realmente experiencias de confianza a través de creatividad, estrategia, usando las inteligencias artificiales, usando todos los recursos que nosotros podamos tener para lograr estos objetivos con el cliente y estos altos impactos que finalmente miren hasta dónde llegó esta campaña generada acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, esto es un caso de éxito súper bonito, por eso se los queríamos contar. Y ya, o sea, creo que aquí hay muchos aprendizajes, sí, claro. ¿no? Hay otras foticos, pero sí, claro, hasta hecho fíjense que nos fuimos hasta la fiesta de fin de año, pero finalmente sí, eso es lo que decía, esta pues era la foto para finalizar porque ella es la gerente de mercado digital en toda la región. Es una persona que justo con lo que está diciendo Moncho no la hemos ganado, pues ella entró hace como año y medio a la compañía. Es una persona súper exigente que llegó cuestionando todo con proyectos como Pulso y otros proyectos que han generado ese impacto, es lo que dice Monchi, es decir, más allá de hacer piezas gráficas, era el tema de conectar, de solucionar, de ir más allá. Eso fue lo que hizo que ella, y pues fíjense la felicidad que tiene, ella, mejor dicho, con Pulso quedó súper contenta y ella en realidad es de esas personas que siempre nos apoya y siempre nos recomienda en Bayer y justamente es por eso, es decir, no, simplemente fue hacer el trabajo bien, hacer el trabajo con amor y pues confiando también en el proceso, creo yo, al final del ejercicio es si uno confía en el proceso, entiende que esto tiene un poder detrás, llega a estos resultados y eso genera ese resultado en el cliente también, ¿no? Chicos, eso es todo lo que teníamos que contarles. Este ya es el resultado final, las conclusiones
toda esta producción gráfica y de esta entrevista que hicimos con Germán. Yo sé, un poco larga, pero era para contarles en detalle al final cómo queda toda esta historia. Esto es Brand Tender, esto es lo que queremos que lograr, no solamente con este cliente, con todos los clientes, y no solamente para nosotros, para el cliente, sino también para ustedes, para que ustedes aprendan a desarrollar estos conceptos, que cuando ustedes algún día, al día que migren a otras compañías, a otras agencias, y para ustedes mismos sepan tener este impacto en la comunicación. No es hacer piezas gráficas, es hacer experiencias que generen confianza, construir marcas muy poderosas y generar impacto de alto, alto valor, no solamente para nuestros clientes, sino también para los usuarios finales. Esto es todo. Germán, muchas gracias. Súper lindo, bueno. Ay, yo siempre. No mentiras, no, la verdad, pues muy chévere que el proyecto se haya vuelto este referente para poderles contar el proceso creativo. De verdad espero que genere el impacto en ustedes. Yo igual siempre voy a estar disponible para poderlos guiar en ese proceso, pero digamos como les he comentado ahorita, creo que si se confía en el proceso, estos resultados llegan. Entonces es confiar en el proceso, es seguirlo haciendo constantemente. Claramente pues no sé, el día uno que yo comencé a trabajar para Brand Tender no hubiese llegado a un resultado como Pulso, pero pues el seguir probando, el tener eso, lo que hablamos con Monchi en un momento, las negativas del cliente y demás hacen que ya no pueda llegar a este tipo de proyectos. Entonces espero que les sirva y pues nada, muy contento que puedan ver el resultado y el proceso de este proyecto tan chévere que generó tanto impacto.